Entonces, para intentar superar estas dificultades, pues ya os he comentado, en el pasado lo enfoqué desde dos ángulos diferentes. El primero, pues un poco de dar algunas reglas mnemotécnicas y un poco etimológicas para ayudar al estudiante, que bueno, que todavía sigue siendo muy querido, a pesar de que yo ya veo que es un libro que tiene casi 25 años, y digo, bueno, si con lo que he aprendido desde entonces, pero muchos estudiantes lo prefieren, y otro basado un poco en las familias de caracteres y en su etimología, pero siempre también un poco pensando en el estudiante, ¿no? Entonces yo creo que estos libros han sido interesantes para algunos estudiantes adultos y es un honor que de vez en cuando, cada varios meses, alguien que es ya pequeñas eminencias me digan que les ha servido en sus primeros momentos. Digo, bueno, pues me parece fenomenal, pero yo creo que no son tan interesantes para los que empiezan a estudiar a lo mejor el chino como una asignatura en el colegio, o para los estudiantes más jóvenes, que ya pues no están con ese ánimo que estaban los estudiantes adultos de antaño, ¿no? Y por eso, bueno, pues he estado dando vueltas y he estado haciendo estos días, estos meses pasados, he estado haciendo algunas pruebas de lo que sería el aprender los caracteres como juegos o como una serie sucesiva de juegos, ¿no? Bueno, ya sabéis que ahora todo este asunto de la gamificación, porque parece que el anglicismo queda mejor que no sé, que jugar con las cosas, no se está utilizando para la implementación de numerosas políticas, porque bueno, en realidad es como presentar un reto a ludificación. Oye, qué bueno, Ana María, muchas gracias. Eso lo tengo. Bueno, pues que está, pues para, no sé, veis que estas campañas de recogida de basuras, que, pues bueno, pues que en vez de estar agachándote para dar una pelota, estás cogiendo una bolsa de plástico, una botella. Otras veces se está usando para cementar la cohesión entre grupos sociales. Tengo un amigo que lo está utilizando en las empresas para fomentar la cooperación entre el equipo, ¿no? Y yo creo que también tiene una utilidad muy grande porque ayuda a despertar el interés por materias que a primera vista no lo tienen, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que enfrentarse a los caracteres chinos nos parece un principio complicadísimo, y ayuda también al desarrollo de un espíritu competitivo sano entre grupos de jugadores, ¿no? O sea, de hecho, a veces pienso que incluso en este futuro en el que dicen que tendremos todos, o algunos proponen que tengamos todos un salario mínimo vital, que puede que algunos de las tareas más ingratas y más pesadas físicamente, igual se pueden hacer voluntariamente cuando se toman como un reto, ¿no? Y como un juego, ¿no? Entonces, yo creo que la ludificación en el estudio de los caracteres chinos, yo creo que se debe basar en el conocimiento de los elementos más simples, o sea, de reconocer que los caracteres, pues un poco lo que decíamos el año pasado, son una combinación de elementos, a veces puede ser uno, a veces son varios, y fundamentalmente también de los que son caracteres, los que son pictogramas que han evolucionado, que se ven muy fácilmente, los que son pictogramas un poquito modificados o caracteres ideográficos, y luego su combinación con los radicales, porque al fin y al cabo, pues que los radicales ayudan a formar más del 90% de los caracteres chinos, ¿no? Entonces, yo distingo digamos, los pictogramas como más evidentes, que son aquellos en los que se puede distinguir su forma, de forma muy fácil, se ve el objeto que representan. Basta con que te lo digan, digamos, una vez para que uno diga, anda, pues está claro que esto es así, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, pues el de persona, ¿no? El de boca, el de árbol, el de campo y, bueno, otros muchos más. Yo creo que hablamos de un número entre igual 200, 300 caracteres que pueden salir muy fácilmente, otros también, pero un poquitín más complicados.
Luego podemos ver los caracteres criptográficos derivados de los primeros, en los que ese concepto básico se ve modificado, pero también se puede conocer claramente el significado una vez que se conoce la forma en la que se ha modificado, ¿no? Por ejemplo, pues de persona, pues todos sabemos que pasa, se forma el carácter de grande, ta, demasiado, tai, ¿no? El carácter tian, carecer, que es una persona con la boca abierta, y utilizar, en realidad es una persona con una herramienta, fu, marido, ya, presionar desde los dos lados, tian, cielo, o beber en una fiesta alegre, o yao, mirar al cielo. Y bueno, y luego tenemos el tercer componente, que son los radicales más evidentes y frecuentes, que a veces son los mismos criptogramas, pero que enseguida se reconocen como radicales por su contribución al significado de los caracteres, generalmente por la posición, ¿no? Yo creo que los radicales el estudio de los radicales es una herramienta muy interesante al servicio del estudio de los caracteres chinos, pero a veces no se ha utilizado tan bien porque digamos que muchos de los métodos se están basando en algunos pues métodos ya clásicos o libros clásicos de China que no estaban preocupados ni pensados para un señor o para un niño español que va a empezar a estudiar chino, ¿no? Entonces, bueno, en el Suo Wenchet ya sabéis que hay como más de 500 radicales. Entonces, bueno, es una complicación que no nos sirve para el estudio hoy en día. Y en el diccionario de Kanzi, que es el que sigue en la mayoría de los diccionarios modernos, son 212. Pero yo creo que nos encontramos por una parte que ese número es muy elevado. Y además, muchos de los caracteres son muy inespecíficos o no se utilizan tanto como para hacer la base del estudio del idioma en los radicales, ¿no? Entonces, mi propuesta, por ejemplo, pues en el libro del manual había la tercera parte, tenía 41 lecciones, pero luego había algunos radicales usados que se utilizaban en el resto del libro. Y en el otro librito pequeño de caracteres chinos básicos, pues utilizamos 70 radicales, ¿no? Y aquí os presento un poco los que yo creo que son los radicales más sencillos, que serían una buena base para el estudio, para hacer como un juego, ¿no? En el que se están combinando los radicales con otros caracteres, ¿no? Y ver luego qué tipos de juegos se pueden realizar, ¿no? Y yo os voy a proponer al final pues, de esta pequeña charla un poco entre compañeros, que os repito que para mí es un honor comentaros pues, mis últimas, pues no sé, andanzas, por decirlo de alguna forma, porque estoy seguro que muchos de vosotros conocéis más que yo sobre todos estos temas, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cuál es el criterio que he seguido para elegir estos radicales, ¿no? Entonces, bueno, os digo, fundamentalmente es que sean útiles para el estudiante, ¿no? Y entonces, para eso he seleccionado los que tuvieran, como siempre, el mismo aporte semántico. Por ejemplo, sabéis que cuando está el radical de agua, pues siempre es algo húmedo, es un río, o sea, siempre vemos una relación muy clara con el agua. No hay ninguna duda que está dándonos pues una clave del significado de carácter. O cuando vemos el radical de árbol, mu, pues igual ya sabemos que o es el nombre de un árbol o es un objeto hecho de madera o antiguamente hecho de madera, o algo que tiene relación muy clara con los árboles o con la madera, ¿no? Y también, pues, que tuviera una facilidad para ser identificados, ¿no? Ya sabéis, muchas veces, esto seguro que nos ha pasado a todos al principio, por ejemplo, también con el
carácter de ton, de bicho, ¿no? Que bueno, aunque es un poco variable porque implica tan gran número de animales diferentes, pero que ya muchas veces dices, pues será un insecto de estos que no conozco, aunque luego uno se lleva a veces alguna sorpresa, ¿no? Y entonces, con esto lo que se trata es que nosotros transmitamos a los estudiantes que todo carácter chino se puede entender como la suma de una serie de componentes que aportan significado y a veces también ayudan a recordar su pronunciación y que pueden estar compuestos por un único elemento, por dos, por tres o por más, ¿no? Bien. Entonces, claro, para hacer efectivo este método, pues hay una serie, claro, de problemas y ahí es donde está la labor del profesor, ¿no? Que, bueno, pues muchos significados han ido cambiando a lo largo de la historia. Hay caracteres que se han simplificado y hay otros que se han modificado de tal forma que casi se han hecho irreconocibles, ¿no? Entonces, es lo que hace falta, el ayudar a descubrir los elementos de ese juego, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que es importante la labor del profesor y de los libros que ayudan a descubrir todo ese, no solamente el significado, sino promover luego el aporte cultural, porque los caracteres están íntimamente ligados a la cultura china y el conocer cómo se formaron nos obliga a conocer algunas cosas de la cultura antigua, ¿no? Entonces, yo creo que todo este método es interesante para todos los segmentos de edad y que también es útil para tanto las personas chinas como extranjeras. Y de hecho, bueno, pues siempre estoy con 20.000 proyectos, pero hay uno de ellos con algunas instituciones chinas que a lo mejor precisamente más interesados que en las últimas investigaciones de mi libro, lo que decían, esto se puede adaptar a un público, digamos, que esté empezando, a niños, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, el que pueda adaptarse a todo tipo de personas, ¿no? Entonces, bueno, un poco a mitad de esto, un poco de poesía, que lo que yo veo importante es que esto nos ayude a desarrollar el amor por el estudio, en este caso, de los caracteres chinos, ¿no? Entonces, vamos a hacer aquí como tres partes. O sea, primero, pues vamos a identificar con unos ejemplos, ¿no? Pues una breve investigación, ¿no? De las diferentes funciones que pueden realizar los criptogramas, ¿no? Y pues vamos a verlo con el ejemplo, digo, de boca por cambiar, pues hemos empezado dando algunos ejemplos con Ren, ¿no? Entonces, sería interesante, ¿no? Si lo tomamos como un juego, el que la enseñanza se presente como un reto y como una adivinanza y como que se obligue también a los estudiantes a buscar ellos mismos un poco entrenarles en ese descubrimiento de los caracteres, ¿no? Y a lo mejor, pues antes de decirles lo que hay, pues sugerirles o presentarles un dibujo o cómo ha ido evolucionando, como os voy a poner algunos ejemplos de los que saqué del libro, pero bueno, entonces dejar un poco de tiempo para que responda y bueno, pues decir, no, esto es una boca y en el pasado se escribía de forma similar, ¿no? Entonces, esta boca, pues ahora sabéis que la podemos encontrar en más de 500 caracteres chinos, pero su función la vamos a ver un poco diferente, ¿no? Por una parte, digamos que la boca, ya sabéis que actúa como radical. Bueno, ya en más de 500 caracteres actúa como radical, ¿no? Sobre todo en caracteres relacionados pues, con actividades de la boca, ¿no? Que hay veces que si no nos ponemos a leer, es interesantísimo ya leer esta relación para darnos cuenta la cantidad de cosas que podemos hacer con la boca, ¿no? Pero luego hay otros caracteres en los que la boca forma parte del cuerpo principal del carácter, otros en los que, digamos, que es la cabeza de una familia en la que, digamos, da el sonido y parte del significado,
Y luego otros en los que nos encontramos con una boca modificada, ¿no? Entonces, aquellos en los que la boca actúa como un radical están en su mayoría relacionados con las actividades de la boca, ¿no? Como hemos dicho antes, como tenemos algunos ejemplos, como tin, escuchar, chi, comer, gritar, llamar, o el sonido, ¿no? Para sacar algunos de los ejemplos más básicos, ¿no? Luego, entre aquellos en los que la boca forma parte del cuerpo principal de un carácter, pues también tenemos bastante, ¿no? Y esto ya nos ayuda a jugar pues más. Por ejemplo, pues tenemos el carácter min para nombre, fama, famoso, que es la boca más la luna, ¿no? Ya sabemos. Y entonces, bueno, pues se interpreta como decir la boca al anochecer, ¿no? Es la forma de decir el nombre al anochecer, es la forma de identificarse, ¿no? Porque una persona no se le ve, ¿no? Puede estar así, ¿no? Bueno, vemos algunas de las palabras que se forman. Lo he traído un poco directamente del libro, como algunos ejemplos para verlo, ¿no? O, por ejemplo, también podemos presentar que adivinar, pues es la boca más adivinar. Entonces significa también adivinar, ¿no? Y es adivinar y decir el resultado. Una boca dice el resultado. Y aparte, bueno, pues también significa ocupar y, bueno, antes de ocupar un lugar, pues se realizaban prácticas de adivinación, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí nos ayuda a recordar por qué el carácter chan actualmente tiene esta forma, ¿no? Entonces esto lo vemos generalmente pues yendo al carácter oracular y se ve cómo llega a los bronces y también conociendo, como decíamos antes, los componentes del carácter, ¿no? En el caso, pues igual, del lado derecho, pues sabemos que es una mano más la boca, pues es la mano con la que se come, ¿no? Entonces, porque la gente solía comer con la mano derecha, pues ya una vez que descubrimos que estas dos líneas a la izquierda arriba, pues es una mano, y aparte aquí da también el sonido, pues yo creo que está claro que, porque más es una mano derecha, ¿no? Que la gente puede recordarlo muy rápidamente, ¿no? También pues nos encontramos, por ejemplo, con Jan, ¿no? Que es una boca, pues para el mensaje nos sirve para decir, ¿no? Y ya vemos que era originalmente el pictograma de una boca y algo que salía de ella, ¿no? Algunas personas dicen que una trompeta o la lengua enfatizada por el habla, o puede que lo podamos recordar como las meras palabras, ¿no? Porque lo importante que estamos hablando es que la gente pueda no solamente recordarlo, sino darse cuenta que cualquier carácter lo puede aprender de una forma relativamente fácil, ¿no? También tenemos, por ejemplo, Q, ¿no? Antiguo, viejo. Os hablo siempre de lo que llaman los expertos, lo llaman etimología popular o folclórica. En muchos de estos caracteres, pues resulta que es mucho más complejo y la evolución fue diferente, entre ellos Q, pero yo creo que para empezar sigue siendo más interesante recordar cómo las tradiciones que pasan de boca a boca 10 veces deben de ser antiguas, ¿no? Y esto pues nos va a servir para recordar el significado. Yo creo que es de los primeros que todo el mundo nos acordamos, ¿no? Un poquito a veces más complicado es U, que tiene tantos significados también tan variados, ¿no? Pero que en principio pues era también la papada, que era alguien antiguo, y la carne, ¿no? Pues parece que cuando nos vamos haciendo mayores, pues enseguida se hace un poco evidente esta papada. Dicen que en un principio era el pictograma de la papada de un buey, pero luego se presentó igualmente como el cuerpo viejo, ¿no? En los animales viejos pues se hace más claro. La barba era el pelo, ¿no? que crecía en la papada, y posiblemente su significado para bárbaro o salvaje tenga que ver con que tenían barba en comparación
relación a los chinos, que suelen ser lampiños, ¿no? Y bueno, tenemos también, por ejemplo, el PIN como un producto, un artículo, ¿no? En el que vemos 3 bocas, que son como 3 objetos apilados, pues para significar primero muchos y luego los artículos en general, ¿no? Y posiblemente se refiriera a comestibles, ¿no? Porque también el sabor pues puede ser parte de lo que nos interesa ahí, ¿no? Parecido, aunque se utiliza poco, pero luego da origen a otra serie de caracteres importantes, es cuando vemos 3 bocas encima de un árbol, ¿no? Y entonces, pues sabemos que esto es el trinar de los pájaros, que da origen a una serie de caracteres que a veces están claramente relacionados y otras veces no tanto, ¿no? Sí es muy evidente también, ¿no? El hacer ruido, bulla, clamor, en el que vemos 4 bocas pues alrededor de la cabeza. O sea que creo que describe bien una buena algarabía. Y luego algunos caracteres es un poquitín más difícil de descubrirlo, pero por ejemplo solo meramente pues vemos la boca y vemos 2 corrientes de aire que se separan, ¿no? Al salir de la boca, como es el significado original de 8, y entonces, pues significando boca y separar, pues parece que es una buena forma de indicar que se va a presentar una idea adversativa, porque claro, este tipo de palabras es muy complicado contra un pictograma, pero yo creo que aún así lo hace con cierta claridad, ¿no? Entonces sería importante, ¿no? Como decimos antes, que siempre se intente hacer participar al estudiante de esta nueva, o de esta forma de aprendizaje, ¿no? Y entonces le podríamos preguntar qué otra cosa, ¿no? Se puede ver en este dibujo, ¿no? En la boca. Y entonces nos podemos encontrar que, aparte de los significados que ya se han mencionado, pues pasa un poco también como pasaría en español, ¿no? Que también es la boca de un frasco, de una botella, de una calle, es una casa, un edificio, puede ser un agujero, luego es algo que rodea otras cosas porque es indistinguible para el que empiece a estudiar. Y bueno, y vemos que todas estas formas se utilizaron en China para crear pues nuevos caracteres, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, cuando esta es un hueso, la apertura de un hueso, pues forma parte del carácter yu, ¿no? Que dicen que eran pues 2 bocas, o la espina dorsal, que eran pues 2 vértebras, como las puertas en los otros caracteres en los que el yu es el principal de esa familia, que son las puertas de 2 casas o 2 edificios. Bueno, siempre está un poco ahí por este mismo valor, ¿no? También vemos la boca, por ejemplo, en el carácter de Q, que da el pictograma de la sección de un hueso, ¿no? Y que luego se especifica también con el radical de cuerpo, ¿no? El de carne, ¿no? Y que es a su vez también un radical usado luego en todos muchos caracteres relacionados con los huesos, ¿no? También le tenemos, o sea, aquí en Quo, ¿no? Que era muy parecido originalmente, aunque ahora no se utiliza, al de hueso, pero se simplificaba como una línea quebrada, y en realidad lo que nos está dando es la idea de las vueltas de un remolino, de como las vicisitudes por las que pasa a lo mejor una persona, ¿no? Por eso forma parte de pasar, experimentar, ¿no? Un poco todas las vueltas que nos da la vida, pero si os fijáis en los otros caracteres, pues el caracol, remolino, lechuga, pues todos tienen que ver con él, ¿no? El cuenco también. En otra serie de caracteres, pues vemos que lo que la boca presenta es pues la silueta de una casa o de una habitación, ¿no?
Y entre ellos pues tenemos, por ejemplo, PON, ¿no? Que bueno, pues son dos salones unidos como vértebras bajo un techo o bajo el mismo edificio, ¿no? Que representa pues un lugar con muchas salas, un palacio, ¿no? Pero bueno, sabemos que hay otros caracteres en los que la boca parece más bien representar una ventana, que son caracteres más complejos, ¿no? Como Xi'an, Shang o Cao, que eran también todos pictogramas de edificios en los que la boca era pues la apertura, bueno, una ventana decimos ahora, pero igual de los más antiguos fuera una puerta-ventana, porque las casas están un poco medio enterradas, ¿no? Por ejemplo, es interesante también cómo se alejan algunas veces los caracteres que ahora parecen muy casi iguales, como tienen orígenes a veces completamente diferentes, ¿no? Y esto es parte, por ejemplo, de uno de los juegos que voy a proponer luego, ¿no? Es el estudiar juntos los caracteres que son muy parecidos para poder diferenciarlos claramente y no confundirlos, ¿no? Entonces, Quan, bueno, pues originalmente era un arco, es símbolo militar, que también estaba pues en una casa, ¿no? O sea que también pues se refiere a los edificios donde descansaban los oficiales, ¿no? Pero bueno, ahora también pues parecen las salas bien comunicadas de un gobierno, pues igual pues ayuda también, ¿no? A explicarlo, pero yo creo que es bueno que se puedan estudiar los dos caracteres juntos, ¿no? Y claro, vemos que también pues el Tui pues también tiene que ver más con el arco que con la boca ni con el edificio. Pero precisamente al mostrarlos con esta semejanza y con esta diferencia a la vez, pues podemos ayudar a que el estudiante lo recuerde más claramente, ¿no? Sabéis que, bueno, pues podemos recordarle, estudiarle como caminar con arcos, pues es perseguir, pues persiguiendo animales o a los enemigos, o sea que ahí también queda claramente estudiado, ¿no? Bueno, otros también, o sea, que al principio, fijaros, también le he traído, bueno, porque también es curioso, ¿no? Que originalmente ya sabéis que Tai es un carácter simplificado. Bueno, en realidad son dos caracteres, ¿no? Uno que ya no se utiliza, o sea, que se utiliza ahora, ese es el simplificado, pero originalmente era un carácter que mostraba el aire que salía de la boca y que salía curvado lentamente, significaba alegría, como vemos ahora en I, y también gritar, por eso forma una serie de caracteres en los que está claro ese sonido, pero a la vez se ha simplificado ahora del pictograma de un edificio, una torre o plataforma, ¿no? Curiosamente, ¿no? Porque yo creo que las simplificaciones tampoco han sido totalmente aleatorias. Ya sabéis que muchos de los caracteres, según algunos autores, entre el 60 o 70% ya se utilizaban simplificados desde antiguo, pero algunos de antiguos hablo desde la dinastía Han. Y según algunos, solamente hay uno que es totalmente nuevo, que es el Wei de Wei Shen, de higiene, pero bueno, no está claro si hay otra serie de caracteres que se han simplificado. Bueno, a veces simplemente se ha cogido una parte del antiguo, pero bueno, yo creo que todo también tiene, como veis, hoy en día también el carácter Tai pues describe también gráficamente una plataforma, ¿no? Y luego también tenemos en los que el mismo imagen, ¿no? Que ya sabemos que es un carácter diferente, que no se utiliza solo, más se pronuncia distinto, que es Wei, que es rodear, que es un espacio cerrado, pero que también al final nos está mostrando la misma imagen, solamente cuando está formando parte de otros caracteres vemos que está rodeándolos y entonces por eso lo tenemos más claro, ¿no? Entonces, a su vez, forma parte de muchos caracteres, bueno, pues como hoy en día forma, ¿no? Por ejemplo, el primero que tenemos, pues Hui no tenía nada que ver con algo que rodea, sino con algo que volvía sobre sí mismo.
pero ahora también nos puede dar una imagen, ¿no? A veces si intentamos, pues como decíamos antes, una especie de espiral, pues gráficamente pues puede ser una sucesión de cuadrados o de círculos, ¿no? O sea que ahí nos puede ayudar bastante, ¿no? También aparece esta misma imagen en algunos otros caracteres, como pueda ser PIN, ¿no? Informar, presentar una petición, que lo que mostraba es que el granero estaba bien cerrado y techado, ¿no? Y el grano ya estaba almacenado, ¿no? Y luego ya sabéis que el grano se cambió a S para dar el sentido claramente de informar, de presentar una petición, etcétera, ¿no? Semejante era también el carácter TAN, al que se le ha añadido la parte de abajo por el sonido, y acaba indicando, bueno, pues que alguna cosa va creciendo gradualmente, ¿no? Y bueno, pues esta pequeña parte acabamos con el carácter que ahora puede parecer un poco más raro porque se ha simplificado tanto. Es para a mano mezquino, pero que bueno, ya veis que eran las plantas creciendo y debajo el almacén. Y luego pues había dos personas en el carácter completo todavía se ven, que están en su tierra y que parecen estar sentadas encima de sus productos, ¿no? ¿Tengo la voz? Sigue, Pedro. Ah, vale, no, es que decía alguien un mensaje y se ha oído la voz. Sí, sí, vale. porque me entró una llamada. Bueno. Sí. Vale, vale. Sí que tenemos todo tan complicado. Bueno, vale. Vale. Sí. Entonces, bueno, vamos a seguir con otros que también son muy interesantes y muy populares, ¿no? Y recordar que realmente ahí es la boca de una vasija, pues puede ser muy importante para el estudiante, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos que son, ¿no? Mismo, semejante, juntos, pues que en realidad era la tapa de la boca de una vasija, ¿no? Y entonces, bueno, como es necesario que sean del mismo tamaño para que cierre bien, pues da esa idea, ¿no? Del ajustarse, del estar juntos, de ser semejante, o otras veces del contenido de la vasija. Esto nos ayuda a entender los caracteres que se forman con él, ¿no? Casi, pues parecido es G también, ¿no? Que es el cerrar, unir, combinar, y que también vemos que la parte de arriba era, bueno, es la boca de la vasija mirando abajo y abajo es la boca, la abertura de la vasija, ¿no? Y de la misma forma, por ejemplo, en el carácter para valle, porque sabéis que cereal y grano pues son simplificados, pues lo que vemos es como la boca que surge un poco gráficamente, ¿no? Entre las montañas que rodean al valle, ¿no? O sea que vemos que la boca aparece pues con un montón de significados diferentes y presencias diferentes, ¿no? También lo tenemos aquí en contener o capacidad, ¿no? Que aunque originalmente, bueno, pues tenía otra forma, pues ahora pues le podemos recordar como el grano contenido en un edificio, ¿no? O sea, yo creo que todo, digamos, cada carácter al final nos va llevando a otros que son parecidos, que nos ayudan a estudiarlos y que, bueno, pues pueden facilitar todo el estudio del chino, ¿no? Como se hablaba, digamos que habría otro tercer tipo, otra tercera función de ese pictograma de la boca, que es cuando, digamos, la propia boca forma parte de lo que yo llamo familias de caracteres, ¿no? En las que proporciona la pronunciación, ¿no? Y entonces vemos que ahí el radical tenemos, que la radical de mano, pues que es arrestar o abrochar, que se puede pues, ver que una mano toma a alguien de la boca, o que pone el botón en su ojal, ¿no? Que sería abrochar, ¿no? También vemos que está aquí como radical, pero está aportando el significado
en el carácter ko, de golpear el suelo, de hacer un koto, o en este antiguo también de abrochar, en el que veíamos el broche de metal, que es como eran originalmente y antiguamente los broches, ¿no? Y vemos que el quehacer radical es el metal, ¿no? Bueno, aunque a lo mejor incluso haya sido un poco para algunos excesivo el número, ya sabéis que os he presentado aquí pues para ilustrar la cantidad de lugares en los que puede aparecer cada carácter, algunos de los que están en la lección que yo hablo de la boca, porque luego en otra serie de lugares también nos encontramos que la boca está presente. En realidad es uno de los caracteres que necesitaría un libro casi para sí solo, ¿no? Como veis, algunos de los que hemos puesto aquí, ¿no? Y luego también tenemos algunos, no muchos, afortunadamente, que ya acabamos un poco por esta sección, en los que se ve una boca modificada. Lo que os digo es que realmente, igual que hemos cogido una boca, si cogemos el pictograma a lo mejor de madera, pues podemos encontrar lo mismo, un pictograma de campo, el de persona, el de mujer, o sea, que con más o menos número de ejemplos va a ser algo parecido, ¿no? Entonces, en los que está una boca modificada, pues claro, el más claro es que el de la lengua, ¿no? Que dicen que era la lengua una serpiente saliendo de su boca, aunque luego los caracteres que se forman con él no lo hacen realmente con sei, por eso casi todos tienen el significado o algo parecido, ¿no? Tenía algo en la base de la boca, ¿no? También teníamos la boca en yue, ¿no? Es decir, hablar, en la que parece que dentro de la boca se ve la lengua moviéndose, como se mueve al hablar, y luego pues en el de gan, dulce, agradable, que es otra representación de la boca con algo en su interior. Bueno, entonces, a su vez, estos caracteres pueden dar origen a una familia de caracteres o lo dan a combinarse con otros más, ¿no? Yo creo que sería muy interesante, ¿no?, que en las fases iniciales del estudio los radicales se representaran adaptándose al dibujo que representan, ¿no? Y bueno, aquí lo que os he traído es algunos ejemplos, como os digo, bueno, pues la mayoría ya los tenía un poco, y a veces que ya me he planteado de cómo se puede hacer para que sea más fácil el estudio de los caracteres chinos, ¿no? Entonces ya veis que aquí en Tuo, ¿no?, pues vemos intento enfatizar los pies de la persona para que se vea que están andando, cómo podría ser vestido e incluso la cabeza, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, con un tipo de imagen como esta, pues el estudiante ya enseguida se va a acordar que estamos hablando del movimiento de la persona andando, ¿no? O igualmente en el de árbol, ¿no? Pues igual si ponemos algunos ramas o algunas, bueno, este es más concreto, os digo que todas estas imágenes no se hicieron a la vez, se han hecho en diferentes momentos que bueno, que yo tampoco soy diseñador, pero que con los medios a mi alcance se me ha ocurrido decir, bueno, hacer algo así sencillo, ¿no? Pero que en cualquier caso va a ayudar a recordarlo, ¿no? O por ejemplo, de tierra, ¿no? Pues yo creo que también le vemos con el color aquí y si apareciera siempre en las primeras fases del estudio, pues podría ayudar mucho a los estudiantes, ¿no? Veis el grande, pues este señor que, bueno, por cierto, prácticamente el carácter de persona en los pictogramas de la minoría naxi es prácticamente así, ¿no? O bueno, aquí tenemos el de la boca, ¿no? Entonces, bueno, también, ¿no?, porque no he venido aquí para comentar con vosotros algunas ideas, ¿no?, para hacer propaganda de mis libros, que algunos ya los conocen, ¿no? También hay algunos libros, ¿no? Lo que no he descubierto en China, algunos de los libros que tengo, pues pueden ayudar a entender todo ese significado
asociando a los caracteres de hoy en día pues algunos dibujos que indican lo que significaban antiguamente, ¿no? Y eso también pues puede seros de ayuda para vosotros que sois los que estáis en el día a día con los alumnos, con los que están intentando abrirse paso, ¿no?, con este idioma, ¿no? Por ejemplo, os he puesto abajo, no sabía cómo citar a las personas, pues bueno, sabéis que, ¿no?, pues que era un libro. Entonces, claro, siempre va a hacer falta la presencia o del profesor o de un libro, porque si no, hay que explicarles que los libros en China antiguamente se escribían, ¿no?, se grababan en tablillas de bambú y que esas tablillas se iban uniendo con una cuerda o con una tira de bambú. Y entonces, una vez que has explicado eso, está claro que el significado de Z como libro o como volumen, pues ya tampoco se va a olvidar, ¿no? Esto os presento abajo también por darle crédito a los que lo han puesto, ¿no? O en otros libros, por ejemplo, al presentar la forma que tenían originalmente algunos de los caracteres que se utilizaban para las vasijas, como Do, Din o He, pues nos ayuda a entender que realmente son casi, pues casi son también pictogramas, y también nos ayuda a entender por qué son diferentes, ¿no? Y claro, pues por ejemplo, sería una lección, a lo mejor ya para estudiantes un poquitín más avanzados, pero una lección muy interesante sobre también el significado de cada uno de ellos y cómo han ido pasando, ¿no?, a lo largo de los siglos, de tener una forma muy relacionada con la vasija que representaban a la que tienen actualmente, ¿no? El Hu es el que ha cambiado más hoy en día, ¿no? También, bueno, pues se podría estimular, ¿no?, la actividad de los estudiantes para que creen sus propias imágenes, o se podrían aplicarse a los caracteres o los radicales que ellos al final se entretengan, a lo mejor, sobre todo si son niños, pues intentando hacer dibujos que tengan que ver con lo que se les ha explicado que es, ¿no? Y os traigo aquí también pues otro ejemplo de otro libro sobre el Suo Wenxiezi ilustrado, ¿no?, en el que, bueno, yo creo que lo importante es que se vea, yo creo que vea muy claramente desde el principio que se estudia que no es ninguna locura, ¿no? Yo creo que el descubrimiento más importante es que los caracteres, pues que tienen una forma de estudiarse, que tienen una lógica, que tienen una razón, ¿no? E incluso, pues también se podrían construir los primeros caracteres combinando los dibujos que sustituyen a esos componentes, ¿no? No sé, por ejemplo, ya sabéis que Wen, como es ahora cultura, que antiguamente era un tatuaje, ¿no? Pues, bueno, pues igual, si a este Wen le ponemos una cabeza y le ponemos, en realidad el carácter antiguo no estaba Kou, de boca, ¿no? Entonces, bueno, pero si ponemos a lo mejor algo así, pues ya va a ser más fácil para darse cuenta de cómo se origina y cómo de un tatuaje pasa a representar pues otras marcas, como son la escritura, ¿no? Y al final pues podríamos combinarlo igual con el señor que tenemos antes, ¿no?, para crear pues algunas imágenes muy didácticas de caracteres que son muy utilizados, pero que tampoco queda tan claro para los estudiantes cómo se han ido cómo se ha llegado allí, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis que también que actualmente pues es simplificado, pero realmente la simplificación también tiene su lógica, porque la parte de Wens lo que simplifica es a Yang, que también era las palabras, ¿no? Entonces parece que estamos hablando de alguien que ya está cerca de nosotros, ¿no? Por eso el significado de algo cercano, ¿no? De aquí, ¿no?, o de una proximidad con el que está hablando, ¿no? Claro, en algunas ocasiones, ¿no?, también se ha modificado tanto
que pueden obligar al profesor a realizar una explicación más detallada del origen y evolución de cada componente, ¿no? Como por ejemplo, os digo, por traer otro de los caracteres básicos, ¿no? En A, pues bueno, pues al contrario de T, pues el sentido era algo lejano, ¿no? Y entonces nos encontramos con el radical de ciudad y con una abreviación del carácter gran, que era pues el pictograma de un bigote, que bueno, el bigote también parece referirse, ¿no?, a unos lugares lejanos donde la gente, pues parecido a lo que hemos visto antes con la barba, ¿no? También nos puede ayudar a descubrir la concepción que se tenía a lo mejor en la China antigua de los países extranjeros, ¿no? Entonces, bueno, lo que se trata y no es de con estos elementos poder utilizarlos para hacer el aprendizaje del chino, de los caracteres, como una actividad lúdica, ¿no? Que era lo que se trataba, ¿no? En esta charla. Entonces, hay algunos juegos, bueno, pues que se proponen, ¿no?, pero que seguramente, pues, si alguno de vosotros un día pues decide enseñar los caracteres siguiendo un poco estas ideas, o algunos a lo mejor ya lo estáis haciendo, pues va a encontrar otro montón de juegos interesantes, ¿no? Pero claro, el más básico sería el juego de construcción o de construcción, ¿no? Que basta con adivinar, ¿no?, el significado de un carácter, pues viendo sus componentes, ¿no? Si, por ejemplo, vemos estar de pie, Chan, pues es una persona que espera que una boca le comunique los resultados de la adivinación. Es, digamos, la más sencilla de decir, bueno, pues estas son las partes del carácter y esto es lo que significa, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí os he hecho un pequeño dibujo, pues para también que se puede usar, pero ya os digo, estoy seguro que vais a encontrar muchos más juegos y muchas más posibilidades de daros a conocer, ¿no? Veis que, bueno, la parte de abajo, pues sigue un poco descomponiendo o desestructurando la de arriba, ¿no? También, pues, puede jugar a adivinar de igual forma su significado mirando el carácter y sus componentes, ¿no? Como vemos a lo mejor en xie, ¿no?, de agradecer, está compuesto de las palabras y disparar. Entonces, aquí, claro, es importante la presencia del que, bueno, originalmente significaba más, pues abandonar un puesto de forma inexorable, como la flecha que ya se dispara. La flecha que ya se dispara en varios otros caracteres también tiene la idea de algo que ya ha sucedido y de forma irreversible, que no puede volver a su origen, ¿no? Y entonces las palabras que justifican la salida de ese puesto y que se agradecen el nombramiento, aunque luego nos ha quedado más para el agradecimiento como tal, ¿no? Veis palabra y disparar. Bueno, también ha cambiado, pero ahora es el cuerpo y la mano, pues el cuerpo y la mano del arquero, no nos queda más remedio, ¿no? Otro juego pues podría consistir en intentar descubrir los elementos escondidos, ¿no? O sea, por ejemplo, pues si vemos con aquí pues 3 caracteres de los más básicos, ¿no?, de los niveles básicos de los exámenes del HSK, pues vemos, por ejemplo, si hubiera un niño, ¿con qué radical significaría un carácter chino? ¿Con cuál significaría ciruelo? ¿O con cuál significaría, pues, estación o temporada, ¿no? Claro, entonces, al explicarlo, pues os va a obligar, lógicamente, a meterse en la cultura china. Y la respuesta, en este caso concreto, pues casi seguro que no la adivinará ningún estudiante, porque, bueno, pues todos tienen una relación, estos 3, bastante antigua con la cultura china, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues ya sabéis que los caracteres eran tan queridos como los niños y por eso pues les vemos que están en la casa
También el carácter originalmente significaba también niño en casa y tener cuidado de él, pero bueno, se utiliza para carácter porque al final la relación con la escritura ha sido primero sagrada y luego ya cuando no sagrada también muy importante, ¿no? Y luego el ciruelo lo vemos como el árbol de los niños, también tiene numerosos frutos y para explicar la estación pues habrá que contar que si está formada por un niño y una espiga, ¿no? O una parte débil de una planta que está evolucionando, pues que originalmente significaba el hermano menor, o sea, menor, por lo tanto está eso de débil, como un plantón del trigo, del arroz, luego el último hermano, luego el último mes y por último la estación del año, ¿no? Que se nombraba por el último mes de la estación. Igualmente, ¿no? Pues otro juego parecido sería, está ya compartido, me pregunta alguno, sería el adivinar el radical que se utilizaría, por ejemplo, vemos, si tuviéramos que construir palabras sabiendo qué significa lengua, a ver, ¿qué radical se utilizaría para hablar, ¿no? Y entonces, bueno, para afeitarse, ¿no? Entonces, claro, al responder que es el radical de palabra en un caso o el cuchillo en otro, pues obliga a pensar en la construcción de los caracteres, ¿no? Y claro, obliga al profesor a dirigir esa creación intelectual, ¿no? Otro juego que se podría aplicar sería el ver cómo se modifican los caracteres, ¿no? Como hemos dicho antes en un principio, ¿no? Es decir, bueno, por ejemplo, si una persona, si tenemos aquí este pictograma, pues cómo describiríamos grande. Entonces, grande yo creo que pues posiblemente lo adivinarán muchas personas, además lo hemos hecho a veces jugando y cuando estaba con los grupos de turistas es realmente fácil, pero a lo mejor ya el que se use para fu, para marido, para in, para razón o para cielo, tian, pues nos obligaría a una explicación cultural mayor, ¿no? Porque, bueno, pues sí parece bastante claro que extender las manos es una forma muy común de indicar que algo es grande, pero para explicar por qué fu se utiliza para marido, pues hay que mostrar que eran antiguamente los alfileres que se ponían en el pelo, que se ponían cuando un hombre alcanzaba la mayoría de edad, ¿no? Se debería mostrar también que el cielo era una modificación de grande, con una gran cabeza allí, lo cual es también muy interesante, y que in, de razón o causa, por qué, pues viene un poco explicado por lo que nos hace pensar al ver a una persona adulta en la cama, ¿no? Entonces, cada una de estas explicaciones pues, puede ser un pretexto para contar bonitas historias sobre China, ¿no? Bueno, como os he dicho, os he anticipado antes, otro juego interesante y creo que muy útil. Desde una conversación hace años con un amigo francés que era experto en estos temas, me decía que su profesor en la universidad generalmente les enseñaba juntos los caracteres que son muy parecidos para aprender a diferenciarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que un estudiante al principio, pues si ve tres caracteres como chin, sh, y, pues puede que se confunda, pero al estudiarlos juntos, pues puede darse cuenta de sus diferencias, aunque, bueno, en el caso y de sus semejanzas, pero que también es interesante. También es importante, ¿no? Se podrían, pues, hacer también pequeñas competiciones para recordar cómo se escriben los trazos de cada carácter, que se pueden, pues claro, ir viendo para los niveles del HSK en los que estén los estudiantes y a lo mejor ir empezando por algunos con pocos números de trazos, ¿no? Igual ahí, creando algunos equipos, pues se puede estimular la atención de los estudiantes, ¿no?
No, igualmente, ¿no? Pues lo que hablábamos antes, se les puede, o sea, el proceso contrario al que hemos presentado antes, se les puede pedir a los estudiantes que identifiquen la presencia de componentes en diferentes caracteres, ¿no? Incluso, pues decir, bueno, los que se parecen, los que aparece una boca, los que aparece una persona, o el radical de madera, bueno, y ver cómo afectan a su significado, ¿no? Bueno, luego también ya sabéis que para mí la parte básica del estudio de los caracteres es el estudiarlos como familias, porque eso, bueno, pues nos da un poco la idea definitiva de que todos los caracteres que tienen que ver del mismo, o sea, todos los caracteres llamados cristofonéticos que tienen que ver con el mismo carácter madre, que al final tienen unos significados que están relacionados, ¿no? Y entonces, bueno, pues os paso aquí, porque como yo os digo, he estado pues recuperando, sobre todo, me he ocupado más de intentar poner un poco de orden a todas estas ideas que he estado pues a veces desarrollando, pensando, os digo, a lo largo de estos años en diferentes momentos, que a veces he puesto en Facebook, en YouTube, en lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, pues de un carácter, ¿no? Pues la familia, o sea, ya sabemos que caballo, ¿no? Que pues que es un radical, pero también da origen a una familia de caracteres, como yo llamo, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que ver qué tienen todos en común, ¿no? Bueno, pues si el caballo, ¿no? Si el Ma es el pictograma del caballo, pues la madre es la persona que lleva al niño, como un caballo lo llevaría. La interrogación pues es como la boca del caballo, que ya sabéis que se utiliza para saber el estado del caballo, la edad, el estado de salud, etc. El Ma hormiga se utilizaría como el discepto, que también lleva sus cargas, ¿no? Número serían las piedras, ya veis que tiene el radical de piedra, las piedras a las cuales los caballos se atan. E insultar, bueno, insultar también ahora hay dos bocas y bueno, parece una imagen muy fuerte de la boca, pero originalmente era una red. Entonces supongo que cuando el caballo cae en la red, alguien le debe dar ganas de insultar a todo el mundo, ¿no? Y luego hay otros tres caracteres que es bastante también interesante, porque aunque son de la familia del caballo, pues también nos muestran que el chino es como cualquier idioma, ha evolucionado a lo largo de, pero en este caso, más años, y entonces pues que está lleno de irregularidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, aunque parece que el caballo tendría que dar la forma, ¿no? Vemos en cruzar un río, lo que da la forma es el radical de hielo, ¿no? Y entonces, pero vemos claramente que el caballo está cruzando un río helado en el carácter también de tranquilo. El caballo está entre bambú, que el bambú es el que está dando el sonido, por eso es tú, y también en el carácter para precipitarse, para algo apresurado, que se ve el caballo atravesando la puerta. Al final la pronunciación viene derivada más de la puerta que del caballo, ¿no? Entonces esto nos ayuda a ver esto, ¿no? También a veces, pues bueno, pues puede ser interesante jugar con diferentes diseños y formaciones para mantener la atención de los estudiantes, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, pues os he traído pues otro diseño, le hice, yo creo que es más reciente, era un año y pico, ¿no? Que son los caracteres de la familia que se deriva de Qian, que es una persona con la boca abierta, es un pictograma, entonces era un bostezo, pero también el bostezo es que indica una falta de aire, y la falta de aire pues lo que nos da es una idea de carecer, que es lo que está en otros caracteres, lo que da es o bien que la boca se abre o que hay una carencia de algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en soplar vemos que se abre la boca y es como una redundancia de esto mismo. En beber, bueno, beber en concreto era un pictograma totalmente diferente y no tenía nada que ver con estos, pero todavía lo podemos recordar con que está una boca abierta bebiendo de la vasija,
cocinar, también, bueno, soplar fuego, que también era distinto. Segundo, 2 respiraciones, y habla de la segunda. Agujero, pues una apertura en la tierra. Cortar, pues lo mismo, una piedra que crea una apertura. Admirar, pues parece que la boca se queda abierta ante la presencia del oro. Y luego, pues, Qian, pues también es otro que está simplificado, pero podemos ver que es la parte vacía de la carroza. Ya os digo que yo en las simplificaciones veo que también tienen su orden, ¿no? Y os digo, bueno, pues también podéis ver, ya creo que este es el último, que no os mareo ya más con esto, ¿no? Por ejemplo, de Qian, ¿no? Que originalmente sabéis que eran 2 personas presionando en los 2 lados del carácter de persona como tal, ¿no? Y entonces era presionar desde los 2 lados, y aunque ahora ya se utiliza poco con esa idea, y las de las personas solo vemos sus manos, pero bueno, pues nos vemos que en las vainas, por ejemplo, la vaina de las legumbres, pues esta presión al fruto por los 2 lados, ¿no? En algo estrecho, digamos que está presionando muy fuertemente, por eso está el carácter el radical de perro. Las pinzas, pues son también unos instrumentos de metal que presionan desde los 2 lados, ¿no? Las mejillas, pues también están a los 2 lados de la cabeza, y un desfiladero o un cañón, ¿no? Pues también la montaña parece que presiona desde los 2 lados, y bueno, y lo mismo, pues forzar, parece que la mano está ahí haciendo una fuerza desde los 2 lados, ¿no? Y bueno, pues en resumen, ¿no? Lo que os he intentado transmitir, ¿no? Con estas ideas y con estos ejemplos, pues es que se puede, sería interesante, pues desarrollar más la enseñanza lúdica del chino, esta ludificación de la enseñanza del chino, y hacer el estudio del chino algo divertido, sencillo, intuitivo. Además, contamos con un recurso como es la caligrafía china, que queramos o no está muy cercana, y que también puede obligar a que las personas se impliquen más en el idioma que están estudiando, ¿no? Porque al final es la única forma de ir aprendiéndolo, ¿no? Y bueno, pues os dejo unos ejemplos. Estos son algunos de los ejemplos, son más recientes porque los he utilizado en algunos vídeos que he ido colocando en YouTube. Es que no me acuerdo la dirección, ni tampoco, bueno, como lo importante era contar las cosas, yo creo que si no, luego la busco y la pongo porque he puesto dentro 4 vídeos, y voy a seguir poniendo cuando tenga un rato. Creo que mañana intentaré hacer otro. Pero bueno, en el que se puede mostrar, pues, cómo se forman los caracteres, ¿no? De lo que eran los pictogramas a lo que han sido ahora, cómo evolucionan. Y luego, pues, hay un ejemplo de cómo queda a lo mejor en la actualidad, ¿no? De cómo se puede recordar. Es decir, bueno, pues abajo tenemos a la madre, a la mujer, y arriba tenemos ese tocado que está totalmente simplificado en Mei. Y claro, para mí es muy importante que lleguemos a este conocimiento, porque cuando alguien sabe que Mei originalmente era un pictograma, en alguno de los libros que os he sacado algunos ejemplos, es que no quería marearos, vienen dibujos muy bonitos de una señora, ¿no? Con un tocado precioso, ¿no? Era una madre con un bello tocado y que da el sentido de exuberancia. Uno va a poder descubrir fácilmente el significado de todos los caracteres que se forman con este carácter madre que yo llamo, nunca mejor dicho, ¿no? O sea, por ejemplo, mar, ¿no? O lago. Creo que queda perfectamente claro cuando sabemos que era exuberante, porque al fin y al cabo, pues es una exuberancia de las aguas, ¿no? Es una gran cantidad de agua, una exuberancia del agua. Y entonces, igualmente, yo no sé si está demasiado pequeño, pero es que ya me parecía que ibais a acabar un poco aburridos, no sé si os aburre al final o no. Igualmente, ¿no? Pues, por ejemplo,
pues tenemos que, las palabras de la madre, pues es instruir, la exuberancia, ¿no?, de las hierbas, pues la fresa, tal, la exuberancia de los árboles, pues es el ciruelo, sabéis que es el primer árbol que florece ya al final del invierno, y entonces ha tenido siempre un sentido de exuberancia, ¿no? También el ágil o hábil, min, antiguamente pues era una mujer, y no, esa mano con un palo en realidad eran los alfileres que se estaba poniendo en su peinado, ¿no? Pues vemos a la madre y vemos un niño naciendo. También un poco raro aquí, porque no tenía que estar, porque eso viene de otro pictograma totalmente diferente, es el de humillar, que vemos a la madre delante de un hombre, porque Jen a veces es hombre, no solamente es persona, y realmente era otro pictograma distinto, en la que se veía a la mujer de rodillas delante del hombre. Y bueno, pues o vemos también el mo, ¿no?, enmohecerse algo, mei, que es la exuberancia que surge tras la lluvia, ¿no? Y este otro bello también carácter, el tejuí, ¿no?, que es como la última noche del mes lunar, en el que nos lleva a una leyenda china que decía que esa noche la madre luna la pasaba con el sol, ¿no? Entonces, bueno, pues al final el conocer esa idea de la madre exuberante con su tocado nos permite en este caso, y como en otros muchos, el conocer y aprender fácilmente todos los caracteres relacionados con ella, ¿no? Y bueno, pues nada más, como deciros que yo creo que esto pues puede tener un límite infinito, todo lo que la imaginación vuestra y de vuestros estudiantes pueda estirarlo, y que el número de formas y de juegos de aprenderlo pues solamente tiene el límite que uno quiera ponerlo, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que os quería contar. Gracias, Pedro, que como es un poco tarde para ti, que son las 9:00 de la noche en China, y aquí son las 2:20 y los profesores están sin comer, damos solamente, a ver, para una pregunta. Si los profesores tienen preguntas, 各位老师有问题吗？有问题的话，我们就只给一个这个提问的机会，好不好？因为时间确实有点太晚了。Bueno, la verdad que los profesores son muy comprensibles, sabiendo que es muy tarde, que pues muchas gracias, Pedro. Algunos profesores, si quieren esto, bueno, están dejando algunos mensajes por el chat y te está pidiendo tu correo electrónico. Sí, lo estoy poniendo, sí. Vale, sí, lo pones ahí. Estoy, pero es que ¿vais a seguir esta tarde vosotros o ya acabáis ahora? ¿O no, es que a las 2:30, o sea, dentro de 10 minutos tenemos otra charla. Pero yo creo que, dada la hora que es, vamos a posponer, retrasar 15 minutos, si os parece. 各位老师啊，因为我们这个讲座呢，现在有点拖的时间比较长了，比较晚了。那么我们下面的一个讲座就是2:45再开始，好不好？这样的话，大家有20分钟的时间，可以稍微休息一下，吃点东西，好吗？ Vale, pues entonces os voy a poner luego, porque es que puse en YouTube algunos vídeos, sí. Y entonces un poco todo en este sentido, pues os pongo luego la dirección, porque es que la verdad es que no me acuerdo, ¿no? Y ya os digo, vale, lo puedes poner en el chat, en el chat, eso. Lo puedes dejar mensaje en el chat. Sí, pues lo pongo. Vale, pues ahora ya os lo pongo en el chat y el que quiera que los vea, ¿vale? Vale, muchas gracias, pues, Pedro. Oye, un abrazo y disculpad de nuevo, porque es que la verdad es que como no enseño ni nada, la última vez que utilicé Zoom fue en febrero o marzo, que hubo
una charla también de la Complutense y no había vuelto a tocarlo. Vale, Disculpa de no te nuevo. preocupes, no te preocupes. Ha sido, sí, de momento yo creo que ha sido bastante bien, ¿eh? Muchas gracias, Pedro. Ya hablamos, ¿vale? Bueno, pues hasta luego. Hasta luego.